La estación de Freeport tenía un olor que nunca abandonaba tu ropa. Era una mezcla de grasa de motor, especias alienígenas y el sudor de 100 especies diferentes, todas apiñadas en un lugar que nunca estuvo destinado a albergar tantas almas. La estación estaba situada en el borde del espacio neutral, un punto de encuentro para comerciantes, contrabandistas, refugiados y cualquiera que no tuviera un lugar mejor a donde ir. No era un hogar. Era un lugar al que la gente acudía cuando todas las demás opciones habían fallado. Daniel Rhee se secó la frente con el dorso de la mano y revisó el manifiesto de carga una vez más. 47 cajas de equipos de minería, todas contabilizadas. Su turno había terminado. 16 horas transportando mercancías a través de muelles de carga, y su cuerpo estaba dolorido en lugares que había olvidado que podían dolerle. Tenía 42 años, y cada uno de esos años le parecía más pesado que el anterior. Caminó por el corredor principal, pasando por tiendas que vendían de todo, desde gemas raras hasta comida cuestionable. Un comerciante le llamó y le ofreció un descuento en alcohol sintético. Daniel meneó la cabeza y siguió caminando. Él ya no bebía más. Demasiados recuerdos vivían en el fondo de esas botellas. Su brazo izquierdo se movía con precisión mecánica mientras ajustaba la correa de su bolso. La prótesis era militar, cara y un recordatorio constante de lo que había perdido. El brazo funcionó mejor que su brazo original. Era más fuerte, más rápido y nunca se cansaba. Pero hacía frío. No sentí nada. A veces Daniel olvidaba que estaba allí hasta que sorprendía a alguien mirando los dedos metálicos. El conflicto del borde exterior le había quitado el brazo junto con 6 miembros de su escuadrón. Había sido un marine, parte de una unidad de élite que luchó en el frente contra el Imperio Draenith. Los dragones, como los llamaban los humanos, habían quemado colonias enteras. Daniel había visto las consecuencias. Cuerpos convertidos en cenizas. Niños que nunca tuvieron la oportunidad de correr. Había cargado con ese peso durante 8 años y nunca se había aliviado. Salió del corredor principal y se dirigió hacia el muelle subterráneo. La mayoría de los residentes evitaban esta zona. Era donde la estación vertía sus residuos, tanto literal como social. La iluminación era tenue, las paredes estaban oxidadas y los recicladores de aire apenas funcionaban. Los refugiados se reunieron aquí porque nadie más los quería. Daniel vivió aquí porque era barato y porque no quería estar rodeado de gente que pudiera hacerle preguntas sobre su pasado. El ciclo de lluvia artificial había comenzado de nuevo. La estación Freeport simuló patrones climáticos para evitar que el aire se estanque por completo. En los niveles superiores probablemente se sintió refrescante. Aquí abajo todo estaba húmedo y frío. El agua goteaba de las tuberías rotas y arrastraba los paneles irregulares del suelo. Daniel se apretó más la chaqueta y caminó más rápido. Su casa contenedor estaba a solo unos minutos de distancia. Estaba pensando en el paquete de raciones que llevaba en la bolsa, la única comida que tendría hasta su próximo cheque de pago en 3 días. Estaba calculando cómo estirarlo cuando oyó el sonido. Tú te estuvo tranquilo primero. Un ruido sordo, casi como un trueno lejano. Luego pasó a ser algo más, un gemido. Y debajo, apenas audible, el débil llanto de un niño. Daniel se detuvo. Había aprendido a ignorar la mayoría de los sonidos en el subsuelo. Aquí la gente peleaba. La gente lloraba aquí. Involucrarse solo trajo problemas. Pero este sonido era diferente. Había algo desesperado en ello. Algo que lo desmembró y que había intentado con mucho esfuerzo enterrar. Siguió el sonido hasta una esquina, hacia un callejón estrecho que conducía a un callejón sin salida. Aquí la lluvia era más fuerte y se filtraba a través de un hueco en las placas del techo. Y allí, acurrucado debajo de una rejilla de ventilación oxidada que casi no ofrecía protección, había algo que hizo que el corazón de Daniel se detuviera. Era un Draenith. Su mano se movió instintivamente hacia su cadera, buscando un arma que ya no estaba allí. Años de entrenamiento le gritaban que corriera, que buscara seguridad,
que hiciera cualquier cosa excepto quedarse allí parado como un tonto. Los Draent eran monstruos. Habían quemado vivos a sus amigos. Habían destruido todo lo que amaba. Pero este Draenf no era lo que esperaba. Era pequeña para su especie, quizá de 210 centímetros de altura si se paraba derecha. Pero ella no estaba de pie. Ella estaba acurrucada en el suelo, con su cuerpo envuelto protectoramente alrededor de algo apretado contra su pecho. Sus escamas, que deberían haber sido brillantes e iridiscentes, estaban opacas y agrietadas. Se veían manchas grises en los lugares donde las escamas habían desaparecido por completo. Sus alas, fuertemente plegadas contra su espalda, estaban rotas y desgarradas, inútiles para volar. Ella estaba muriendo de hambre. Daniel había visto suficiente muerte para reconocer las señales. Sus costillas se veían a través de su piel. Sus ojos, dorados y rasgados, estaban hundidos y huecos. Parecía como si no hubiera comido en semanas. Y entonces vio lo que ella estaba protegiendo. Ponle puntos a una cría. Un bebé dragón no más grande que un gato doméstico. Estaba apretado contra el pecho de su madre, temblando violentamente a pesar del calor de su cuerpo. La pequeña criatura emitió un débil sonido de chirrido. El mismo grito que Daniel había oído desde el pasillo. Tenía hambre. Hacía frío. Se estaba muriendo. La madre vio a Daniel y su reacción fue inmediata. Ella movió su cuerpo para proteger a la cría, colocándose entre su hijo y el humano. Un gruñido bajo se formó en su garganta, pero era débil, apenas una amenaza. Ella no tenía fuerzas para luchar. Ella lo sabía. Daniel lo sabía. Se miraron fijamente el uno al otro a través del callejón empapado por la lluvia. Humanos y Draent, antiguos enemigos. Daniel vio el miedo en sus ojos. Ella esperaba que él atacara. Ella esperaba que él llamara a seguridad. Ella esperaba morir en este callejón. Y su única preocupación era qué le pasaría a su hija. Daniel no se movió. Él no habló. Se quedó allí parado, con la lluvia empapándole la chaqueta, mirando fijamente a una criatura que había sido entrenado para odiar. Y todo lo que podía ver era una madre tratando de proteger a su hijo. La Draent abrió la boca y habló. Su voz era áspera y quebrada, su dominio del galáctico común claramente limitado. Por favor, dijo ella. La palabra salió como una voz áspera. Por favor, no para mí, sino para el pequeño. Ella no come desde hace 4 días. Por favor, cualquier cosa, restos, desperdicios, cualquier cosa. Ella bajó la cabeza y Daniel se dio cuenta de que estaba rogando. Un Draconefe, una especie conocida por su orgullo y su furia, le rogaba a un humano que le diera sobras para alimentar a su hijo moribundo. El pecho de Daniel se apretó. Pensó en sus compañeros de escuadrón. Pensó en las colonias en llamas. Pensó en todas las razones que tenía para alejarse y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Luego miró a la cría. Ella había abierto sus pequeños ojos y lo miraba con curiosa inocencia. Ella no sabía nada de la guerra. Ella no sabía que su especie y la de él se habían matado entre sí por miles. Ella era solo un bebé que tenía hambre, frío y miedo. Daniel metió la mano en su bolso y sacó su paquete de raciones. Era todo lo que tenía. 3 días de comida. Le dolería el estómago durante el resto de la semana. No le importaba si le ofrecía el paquete a la madre. Con el brazo extendido y una postura no amenazante. Ella lo miró como si se hubiera vuelto loco. Sus ojos dorados buscaron en su rostro el truco, la trampa, la crueldad que había aprendido a esperar de todas las demás especies. Ella no encontró nada más que compasión silenciosa. Su mano con garras se extendió lentamente, temblando, y tomó el paquete de raciones de su agarre. Ella lo sostuvo como si fuera algo incalculablemente precioso. Y entonces, para sorpresa de Daniel, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que Draent podía llorar. Ella tampoco. Hay momentos en la vida en que todo lo que una persona cree se pone a prueba.
no mediante grandes discursos o acontecimientos dramáticos, sino mediante decisiones pequeñas y silenciosas tomadas cuando nadie nos mira. Daniel Reese estaba parado en ese callejón empapado por la lluvia mirando a una criatura que había sido entrenado para matar llorar sobre un paquete de comida. Y sintió que algo cambiaba dentro de él. Fue incómodo. Fue confuso y era imposible ignorarlo. La madre Dracon sostuvo el paquete de raciones contra su pecho por un largo momento. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia artificial que caía a su alrededor. Entonces pareció recordarse a sí misma. Se secó los ojos con el dorso de una mano con garras y abrió el paquete con desesperada urgencia, pero no comió. En lugar de eso, rompió pequeños trozos y se los acercó a la cría, que estaba presionada contra su cuerpo. El pequeño comió vorazmente. Sus diminutas mandíbulas trabajaban la comida con frenética energía, chirriando entre bocado y bocado. Tenía tanta hambre que casi se atragantó 2 veces, y su madre tuvo que reducir la velocidad, murmurando algo en un idioma que Daniel no entendía. Sin embargo, el tono era universal. Era el sonido del consuelo, el sonido del amor. Daniel se quedó donde estaba, manteniendo distancia entre él y la pareja. Su presencia claramente puso nerviosa a la madre. Cada pocos segundos, sus ojos dorados se dirigían hacia él, comprobando su posición y evaluando la amenaza. Ella estaba dispuesta a pelear si fuera necesario. Perdería mucho, pero lucharía de todos modos. Eso era lo que hacían las madres. La cría terminó de comer y emitió un pequeño sonido de satisfacción. Se acurrucó contra el pecho de su madre y cerró los ojos. En cuestión de momentos, ella estaba dormida. Probablemente era la primera vez en días que se quedaba dormida sin que le doliera el estómago. La madre miró a Daniel. La hostilidad se había desvanecido un poco, reemplazada por una cansada confusión. ¿Por qué? Ella preguntó. Su voz aún era áspera y su comprensión del lenguaje galáctico común aún estaba rota. Eres humano. Matamos a tu gente. ¿Por qué darnos comida? Daniel no respondió inmediatamente. Se apoyó contra la pared del callejón y cruzó los brazos sobre el pecho. El brazo protésico hizo clic suavemente contra el brazo orgánico. Pensó en su pregunta. Se había estado preguntando lo mismo desde que sacó el paquete de raciones. No mataste a nadie, dijo finalmente. Solo estás intentando mantener vivo a tu hijo. La Draent inclinó la cabeza y lo estudió. Fui soldado una vez. Hace mucho tiempo. ¿Estuviste en la colonia Harkin? ¿En lo mejor de Prime New Brisbane? Ella negó con la cabeza lentamente. No, yo era defensor. Proteger el mundo natal. Nunca vayas al espacio humano. Entonces no mataste a mi gente. Fue una afirmación sencilla pero con peso. Daniel había pasado años odiando a los Dracon como especie. Cada uno de ellos era culpable en su mente. Cada uno de ellos merecía lo que le ocurrió cuando la humanidad contraatacó y destruyó su imperio. Pero al mirar a esa madre hambrienta y a su hijo enfermo, no pudo mantener ese odio. Me sentí vacío y sin sentido. ¿Cómo te llamas? Daniel preguntó. Ella dudó como si compartir su nombre fuera un riesgo que no estaba segura de poder permitirse. Finalmente ella respondió. Estera, mi hija se llama Leta. Yo soy Daniel. Zeta asintió, pero no dijo nada. Parecía que no sabía qué hacer ante esta situación. Un ser humano que dio en lugar de recibir. No encajaba con su comprensión del universo. ¿Cuánto tiempo llevas en esta estación? Daniel preguntó. 3 ciclos de la luna, tal vez 4. Es difícil seguir el tiempo aquí. ¿Dónde estabas antes? La pregunta abrió una herida. Daniel lo vio en la forma en que su cuerpo se tensó, en la forma en que sus alas se apretaron más contra su espalda. Ella no quería hablar de ello. Pero ella respondió de todos modos, tal vez porque él le había demostrado amabilidad y ella sentía que le debía algo. En muchos lugares después de la guerra todo se derrumba. El imperio se fue. Las crías luchan entre sí por lo que queda. Mi compañero.
Hizo una pausa y su voz se quebró. Mi compañero era un erudito. Él dijo que la guerra estaba mal. Intentó detenerlo. Lo matan por decir la verdad. Daniel permaneció en silencio. Él conocía ese tipo de dolor. Llevo aleta y ron y vamos de estación en estación, de planeta en planeta. Nadie nos quiere. Los Draenei son monstruos. Dicen que donde quiera que vamos. Nos persiguen, nos golpean, nos roban. Aquí. Seguridad dice que nos espaciarán si subimos a los niveles superiores. Así que nos quedamos aquí en la oscuridad, en el frío. Ella miró a su hija dormida. Ella nació después de la guerra. Ella nunca lastimó a nadie. Ella no sabe lo que hizo su gente, pero de todos modos la odian. Daniel sintió que algo se retorcía en su pecho. Había pasado 8 años alimentando su odio hacia los Draenei. Se había dicho a sí mismo que merecían todo lo que les pasaba. Pero esto, un bebé odiado por una guerra en la que no participó. Una madre castigada por los pecados de un imperio que nunca apoyó. Esto no era justicia. Esto fue crueldad. ¿Cuándo comió por última vez antes de esta noche? Él preguntó. A veces, durante días encuentro restos. Desperdicios de vendedores ambulantes de comida. Pero no suficiente. Nunca es suficiente. Le doy todo a ella. No como nada. Eso explicaba por qué Zeta parecía tan delgada. Ella se había estado muriendo de hambre para mantener con vida a su hija. Daniel también había visto eso antes. En los campos de refugiados después de la guerra, padres que dieron todo a sus hijos y se consumieron en el proceso. Ella está enferma, dijo Daniel. No era una pregunta. Podía verlo en la respiración dificultosa de las crías. La forma en que temblaba incluso mientras dormía. César sintió. Enfermedad pulmonar. Es común en las crías que no comen lo suficiente, necesitan medicamentos, pero la medicina de Draconf lo es. Ella luchó por la palabra prohibida, restringida, no se puede comprar debido a la guerra. Sí. Daniel se quedó allí, bajo la lluvia, mirando a esta madre y a su hijo que no tenían a dónde ir ni nadie que los ayudara. Cada parte lógica de su cerebro le decía que se alejara. Involucrarse con un Draenei no traería más que problemas. La seguridad de la estación vendría tras él. Los demás residentes lo evitarían. Podría perder su trabajo, su casa, todo. Pero la lógica nunca había sido el rasgo más fuerte de Daniel cuando se trataba de proteger a los inocentes. Por eso se había convertido en marine en primer lugar. Por eso había luchado en una guerra que le costó el brazo y a sus amigos. Quería proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Zeta y Leta no pudieron protegerse. Estaban solos, perseguidos y muriendo lentamente en la oscuridad. Y Daniel era la única persona en el universo que parecía preocuparse. Tengo un lugar, dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No es mucho, solo un contenedor de envío reconvertido. Pero está seco y hace calor. Zeta lo miró fijamente. ¿Qué? Podéis quedaros allí, los dos, hasta que seáis más fuertes. Hasta que encontremos algo más. No comprendo. Su voz estaba cargada de confusión y algo que podría haber sido esperanza. ¿Por qué harías esto? No me conoces. No me debes nada. Daniel se encogió de hombros. Le dolían los hombros por el trabajo del día y su estómago ya empezaba a quejarse por la falta del paquete de raciones. Ya he visto suficiente muerte, dijo simplemente. Ya terminé de agregarle más cosas. Eres una madre que intenta salvar a su hijo. Eso es algo que puedo entender. Eso es algo en lo que puedo ayudar. Los ojos de Cés se llenaron de lágrimas nuevamente. Ella parpadeó para apartarlos y lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Gratitud tal vez o incredulidad o ambas. Gracias, susurró. Gracias, asintió Daniel. Él se apartó de la pared y le hizo un gesto para que lo siguiera. ¿Puedes caminar? Sí, creo que sí. Ella intentó ponerse de pie y casi se desplomó. Ella era más débil de lo que parecía.
Daniel se movió sin pensar, agarrándola del brazo y estabilizándola. Su mano protésica se cerró alrededor de su antebrazo con cuidadosa precisión. Ella se estremeció ante el tacto, pero no se apartó. «Apóyate en mí si lo necesitas», dijo. «No está lejos». Caminaron juntos por el subsuelo. Un veterano humano y una madre dragón se abren paso bajo la lluvia hacia un lugar que podría ser seguro por un rato. Ninguno de los dos se da cuenta del dron de seguridad que observa desde las sombras de arriba. La confianza no se construye en un solo momento. Crece lentamente, como una planta que avanza a través del hormigón agrietado, luchando por cada centímetro de progreso. Zeta había pasado 2 años aprendiendo que el universo era un lugar cruel para su especie. Cada especie con la que se encontró la vio primero como un monstruo y nunca como una persona. Entonces, cuando Daniel abrió la puerta de su casa construida en un contenedor y se hizo a un lado para dejarla entrar, ella dudó. Sus instintos gritaban que esto era una trampa. Su experiencia le dijo que la amabilidad siempre tenía un precio. Pero Leta ardía de fiebre en sus brazos, y a Zeta no le quedaban otras opciones. Ella entró. El contenedor era pequeño, de apenas 12 pies de largo y 8 pies de ancho. Una cama estrecha estaba empujada contra una pared. En la esquina, al lado de un armario de almacenamiento, había un pequeño mueble para cocinar. Un único panel de luz proporcionaba una iluminación tenue. Las paredes eran de metal desnudo, rayadas y abolladas por años de uso. No era mucho, pero estaba cálido y seco. Zeta no había tenido calor en meses. Daniel hizo un gesto hacia la cama. «Ustedes dos tomen eso. Dormiré en el suelo». «No, no podemos llevarnos tu cama. Es demasiado. Apenas puedes mantenerte en pie. Tu hija está enferma. Toma la cama». No fue una sugerencia. Su voz era firme pero no áspera. Cés reconoció ese tono. Era la voz de alguien que había dado órdenes anteriormente y esperaba que se cumplieran. Estaba demasiado cansada para discutir. Ella se dejó caer sobre la cama y la suavidad de ésta casi la hizo llorar de nuevo. Después de meses de dormir sobre rejillas de metal y pisos de concreto, incluso este delgado colchón parecía un lujo. Ella acomodó a Leta con cuidado, acunando a la pequeña contra su pecho, donde el calor de su cuerpo podía mantener a la cría caliente. Daniel se ocupó de la unidad de cocina. Sacó otro paquete de raciones de su armario de almacenamiento. Su último. Zeta se dio cuenta de que le había dado su cena y ahora estaba usando sus reservas para prepararles algo. «No deberías desperdiciar tu comida en nosotros». Ella dijo que no es desperdiciado si te mantiene vivo. Ella no sabía cómo responder a eso. En su experiencia, todo el mundo quería algo. Los recursos eran preciosos. La supervivencia era individual. La idea de que un extraño regalara su propia comida simplemente porque la necesitaba no tenía sentido. Daniel trajo un tazón pequeño de caldo caliente. El paquete de raciones era de tipo militar y estaba diseñado para proporcionar la máxima nutrición en un volumen mínimo. No fue diseñado para la fisiología del dragón, pero funcionaría. Los nutrientes eran nutrientes. «Trata de darle algo de esto», dijo, entregándole el cuenco a Zeta. «Los líquidos son más fáciles de digerir para un estómago revuelto». Zeta tomó el cuenco con cuidado. Sus garras hicieron clic contra el borde de metal. Despertó a Leta suavemente y la obligó a beber el caldo tibio. La cría estaba débil y aturdida, pero bebió. Eso fue una buena señal. Daniel se sentó en el suelo frente a la cama, con la espalda apoyada contra la pared. Él no los miró fijamente. Él no hizo preguntas. Él simplemente se sentó allí dándoles espacio, dejándolos adaptarse a esta nueva y extraña situación. El silencio se prolongó entre ellos. Al principio a Zeta le resultó incómodo, pero luego se dio cuenta de que no era extraño. Fue respetuoso. Daniel no le exigía nada. Él simplemente estaba presente. «Eras un soldado», dijo finalmente. No era una pregunta. Daniel asintió.
Marine luchó 12 años en el conflicto del borde exterior contra mi pueblo. Sí, Z se tensó. Ella ya lo sabía. Por supuesto, la mayoría de los humanos adultos habían luchado contra los Dracon de alguna manera. La guerra había durado casi una década, pero oírlo confirmarlo provocó una nueva ola de miedo. Daniel pareció percibir su ansiedad. Se movió ligeramente y levantó su brazo izquierdo. La prótesis captó la luz y su superficie metálica brilló. Perdí esto en un lugar llamado Marker Point, dijo. Un depósito de suministros en una luna. Tu gente lo ocultó con todo lo que tenía. Mi escuadrón defendía el perímetro cuando llegó el fuego. Hizo una pausa. 6 de mis amigos murieron ese día. Yo fui el único superviviente. Z no sabía qué decir. Había oído historias como esta antes, pero siempre desde el otro lado. Guerreros Draent alardeando de sus victorias contra los humanos. Ahora, estaba sentada en la casa de un hombre que lo había perdido todo por su especie. Lo siento, dijo. Las palabras le parecieron inadecuadas. No estabas allí. Dijiste que eras un defensor. Que protegiste tu mundo natal. Eso es un soldado cumpliendo con su deber. No hay nada de qué disculparse. Pero mi gente, tu gente, hizo cosas terribles. También la mía. Eso es la guerra. La voz de Daniel sonaba cansada, pero no amarga. Pasé años odiando a todos los Draenith que han existido. Soñé con matarlos. Pensé que me haría sentir mejor por haber sobrevivido cuando mi escuadrón no lo hiciera. ¿Lo hizo? No. Simplemente me hizo sentir vacío. La miró y sus ojos estaban llena de una tristeza que Cés reconoció. La había visto reflejada en su propio reflejo con bastante frecuencia. La guerra nos arrebató cosas a ambos. Parece estúpido seguir luchando cuando ya ha terminado. La vida se agita en los brazos de Cés y emite un pequeño gorjeo. Abrió los ojos de golpe y miró a su alrededor, confundida, el espacio desconocido. Entonces vio a Daniel e inclinó la cabeza. Cálido, dijo. Su voz era débil y tenue, pero lo suficientemente clara como para entender. Es cálido. Z parpadeó sorprendida. Leta no había hablado en días. La fiebre la había debilitado demasiado para hacer algo más que llorar. Pero ahora hablaba, con sus ojos dorados fijos en el humano al otro lado de la habitación. Los humanos corren más calor que los draconianos, explicó Daniel. Somos criaturas tropicales de origen. Nuestros cuerpos generan más calor. Leta consideró esta información tan seriamente como solo una niña podría. Entonces extendió una pequeña mano con garras hacia Daniel. Cálido, dijo con decisión. Ese es tu nombre ahora. La expresión de Daniel cambió. Algo se quebró detrás de sus ojos. Un muro que había construido a su alrededor se derrumbó un poco. Miró mirando a la pequeña cría con una emoción que Z no pudo identificar. Cálida, repitió. Supongo que me han llamado peores. La vida Adit gorjeó alegremente y se acurrucó contra su madre. En cuestión de segundos, volvió a dormirse, pero ahora parecía más tranquila. El caldo y el calor ya la estaban ayudando. Z observó a Daniel con atención. Le caes bien. Los niños suelen ser buenos jueces del carácter. Nunca le ha gustado nadie más que yo. Aprendió pronto que otras especies significan peligro. Una niña lista. Sí, demasiado lista para su edad. Ha visto demasiado. La conversación volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez se sintió diferente, más cómoda. Algo había cambiado entre ellos. No eran amigos. Todavía no. Pero tampoco eran enemigos. Eran dos supervivientes, ambos con heridas que nunca sanarían del todo, encontrando un punto en común inesperado. Háblame de tu pareja, dijo Daniel en voz baja. Si quieres. Z cerró los ojos. El recuerdo de Berk era una herida que no dejaba de sangrar. Pero de alguna manera hablar de él con este extraño humano se sentía bien. Como si finalmente pudiera decir la verdad. Tras años de silencio.
Se llamaba Beric. Era un erudito. Estudió la historia de nuestro pueblo. Creía que nos habíamos extraviado, que la guerra nos estaba destruyendo desde dentro. Ella acarició la cabeza dormida de la vida. Él habló en contra del emperador. Dijo que debíamos buscar la paz en lugar de la conquista. Lo llamaron traidor. ¿Qué pasó? Lo ejecutaron. El ejemplo principal. Yo estaba embarazada de Leta en ese momento. Nos habrían matado también, pero huí. He estado huyendo desde entonces. Daniel guardó silencio un largo rato. Luego dijo que parecía un hombre valiente. Era demasiado valiente. Creía que la verdad podía cambiar el mundo. Solo consiguió que lo mataran. A veces, las personas que dicen la verdad son las primeras en morir. Eso no significa que estuvieran equivocadas. Zeta abrió los ojos y miró a Daniel. Él miraba al suelo, perdido en sus propios recuerdos. Tú también has perdido gente, dijo. Puedo verlo. Todos los que me importaban, admitió. Mi escuadrón, mi familia en la tierra. No he hablado con ellos en años. No podía enfrentarme a ellos. No podía explicar por qué yo era quien vivía cuando todos los demás morían. Culpa del superviviente. Sí, así lo llaman los terapeutas. En mi cultura tenemos lo mismo. Lo llamamos la deuda de los vivos. La creencia de que les debemos algo a quienes murieron, de que debemos ganarnos la vida. Daniel la miró. Te has ganado la tuya. Zeta miró a Leta, que dormía plácidamente contra su pecho. No lo sé, pero lo estoy intentando por ella. Daniel asintió lentamente. Creo que eso es todo lo que podemos hacer. Sigan intentándolo por quienes nos necesitan. Se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras el ciclo nocturno artificial de la estación atenuaba las luces exteriores. Dos supervivientes, dos antiguos enemigos, encontrando algo que ninguno de los dos esperaba: esperanza. Pasaron 5 días en la pequeña casa contenedor de Daniel, y algo extraordinario ocurrió. La vida comenzó a regresar a los ojos de Cés. El color comenzó a cobrar vida en forma de escamas. La pareja aún estaba lejos de estar sana, pero ya no morían. Eso era progreso. Esa era la esperanza arraigando en tierra estéril. Daniel había ajustado su rutina por completo. Trabajaba turnos dobles en los muelles de carga, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar para poder comprar comida adecuada para la fisiología Draconf. La estación tenía algunos vendedores que vendían nutrición específica para alienígenas, pero eran caros y estaban ubicados en zonas donde Zeta nunca podría ir con seguridad. Así que Daniel hacía los viajes él mismo, regresando cada noche con paquetes de suplementos proteicos y compuestos minerales que ayudarían a su cuerpo a recuperarse. Nunca se quejó. Nunca mencionó las horas extra ni el dolor muscular. Simplemente hacía lo que debía hacerse con calma y constancia, como un hombre que se había pasado la vida cuidando. Otros lo ignoraban y no sabían cómo detenerlo. Leta se fortalecía cada día. La pequeña cría había empezado a seguir a Daniel por el pequeño contenedor, siguiendo cada movimiento con sus ojos dorados. Había adoptado oficialmente su nombre Caliente, y nada la convencía de lo contrario. Se subía a su regazo cuando él se sentaba, apretando su pequeño cuerpo contra su pecho para absorber su calor. Al principio, Daniel se sintió incómodo con esto. No estaba acostumbrado al afecto físico. Pero a Leta no le importaba su incomodidad. Simplemente lo reclamó como suyo. Y así fue. Una noche, Daniel regresó del trabajo y encontró a Leta intentando atrapar sus dedos protésicos. Cetero lo observaba desde la cama, con una leve sonrisa en el rostro. Era la primera vez que Daniel la veía sonreír. Ella piensa que tu mano es un juguete, explicó Zeta. No se equivoca. Podría hacer cosas interesantes. Daniel movió sus dedos metálicos y Leta cantó con alegría. Ella se abalanzó sobre su mano y trató de morderla. Sus pequeños dientes hicieron clic inofensivamente contra el metal. ¿Te duele? Leta preguntó. ¿Dónde estaba tu brazo?
Daniel miró a Zeta y luego volvió a mirar a la cría. Ya no. Me dolió mucho tiempo, pero el cuerpo se cura. Mamá dice que las cicatrices significan que sobreviviste a algo malo. Tu mamá tiene razón. Leta lo consideró seriamente, y presionó su pequeña mejilla contra la palma protésica de él. Me alegro de que haya sobrevivido, cariño. Daniel sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No fue una mala sensación. Era la sensación del hielo derritiéndose después de un largo invierno. Había construido muros alrededor de su corazón. Se había dicho a sí mismo que no necesitaba a nadie, que preocuparse por la gente solo conducía al dolor. Pero a este pequeño polluelo no le importaban sus paredes. Ella pasó a través de ellos como si ni siquiera estuvieran allí. Yo también, pequeña, dijo en voz baja. Yo también. A la mañana siguiente todo cambió. Daniel se estaba preparando para salir a trabajar cuando notó que Zeta lo miraba con preocupación en sus ojos. Había estado así durante el último día, tensa y alerta, mirando constantemente la pequeña ventana que daba al pasillo de los desvalidos. ¿Qué ocurre? Él preguntó. He visto drones. Drones de seguridad. Pasan más a menudo que antes. Están buscando algo. El estómago de Daniel se tensó. ¿Para ti? Creo que sí. Alguien podría haber informado haber visto un Draconf en esta área. Las autoridades de la estación realizarán una búsqueda. Él sabía que esto era un riesgo. Dar refugio a un refugiado ilegal era un delito grave en la estación de Freeport. Podría perder su trabajo. Podría perder su casa. Podría ser arrestado. Pero él había tomado su decisión hacía 5 días y no iba a cambiarla ahora. Tendremos cuidado, dijo. Quédate dentro. Manténgase alejado de la ventana. Veré qué puedo averiguar. Salió para el trabajo con una sensación pesada en el pecho. El muelle de carga estaba ocupado como siempre, pero Daniel mantenía los oídos atentos. Escuchó las conversaciones a su alrededor. Los chismes que corrían entre los trabajadores como agua. No tardó mucho en oír lo que temía. La seguridad de la estación está ofreciendo una recompensa, dijo uno de sus compañeros de trabajo durante un descanso. 5.000 créditos por información sobre un refugiado Draent. ¿Puedes creerlo? Esos monstruos tienen mucho descaro al mostrar sus caras por aquí después de lo que hicieron. Daniel mantuvo su expresión neutral. 5.000 es mucho. Sí. Al parecer alguien la vio en el subsuelo hace unos días. La seguridad ha estado buscando desde entonces. Ojalá la encuentren. Perdí a mi hermano por culpa de esos demonios que escupen fuego. Daniel no dijo nada. Terminó un turno y regresó a casa con la mente llena de preocupación. Se supo que algo andaba mal desde el momento en que cruzó la puerta. ¿Qué aprendiste? Hay una recompensa 5.000 créditos. Alguien te vio en el muelle. Cerró los ojos y atrajo a Leta hacia sí. Entonces debemos irnos. Ya te he puesto en suficiente peligro. ¿Salir y ir a dónde? Apenas puedes caminar 100 metros. Leta todavía está enferma. No llegarías al siguiente sector. No podemos quedarnos aquí, nos encontrarán y os encontrarán a vosotros. Serás castigado por ayudarnos. Déjame preocuparme por eso. No. La voz de Cés era firme. No dejaré que destruyas tu vida por nosotros. Nos habéis mostrado más bondad de la que hemos recibido en 2 años. No pagaré esa bondad arrastrándote con nosotros. Daniel se arrodilló frente a ella y la miró directamente a los ojos. Escúchame. Pasé 8 años huyendo de mi pasado, escondiéndome de todos los que se preocupaban por mí, diciéndome que no merecía tener una vida porque mis amigos murieron y yo no. Estoy cansado de correr, Setter. Estoy cansado de estar solo. Y no voy a dejar que tú y Leta mueran solo porque lo fácil sería alejarse. Zeta lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? ¿Porque alguien debería hacerlo si no le ayudo? ¿Qué sentido tenía sobrevivir? ¿Qué sentido tenía todo esto? Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta.
Daniel sintió que se le helaba la sangre. Levantó una mano, indicándole a Zeta que permaneciera callada. Luego se dirigió a la puerta y la abrió apenas una rendija. Afuera estaba su vecino Pasik. El traidor era viejo y curtido. Su piel gris azulada cubierta de manchas de la edad. Sus grandes ojos se entrecerraron con sospecha. Pix dijo, necesitamos hablar. Daniel salió y cerró la puerta detrás de él. ¿Acerca de? No te hagas el tonto conmigo. Sé lo que tienes ahí. Ayer vi las garras a través de la ventana. Estás escondiendo un dragón. El corazón de Daniel, latía con fuerza, pero mantuvo la calma en su rostro. ¿A ti qué te importa? La expresión de Pasik se retorció con un viejo dolor. Perdí a mi esposa por los dragones. Ella estaba en un barco de transporte que atacaron. No hubo supervivientes. Su voz se quebró. Los he odiado durante 20 años. Cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Entregarme? El anciano permaneció en silencio durante un largo momento. Sus manos temblaban a sus costados. Daniel se preparó para lo peor. Entonces Pasik suspiró profundamente. Te vi, Re. Han pasado 5 días. Trabajas hasta el agotamiento. Gastas cada crédito en comida que no es para ti. No descansas, no te quejes, él negó con la cabeza. Mi esposa solía ayudar a los refugiados. ¿Sabías qué? Antes de la guerra, ella creía que todos merecían una oportunidad. Pasik, no voy a delatarte. Las palabras salieron ásperas, como si doliera decirlas. Pero quería que supieras que lo sé. Y quiero decirte que tengas cuidado. La seguridad estará buscando en este bloque mañana por la mañana. Todos los residentes de Daniel sintieron alivio y miedo en igual medida. Mañana por la mañana. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que. Uno de mis contactos en seguridad me dijo que están desesperados por esa recompensa. Pasik se giró para irse, pero luego se detuvo. Re, la pequeña, la cría. ¿Ella es? Ella es solo un bebé nacido después de la guerra. Ella nunca lastimó a nadie. Posa cerró los ojos. Mi esposa hubiera querido que yo le ayudara. Ella se habría sentido decepcionada del hombre en el que me he convertido. Se alejó sin decir otra palabra. Daniel regresó adentro con la mente ya acelerada. Tenían hasta mañana por la mañana, menos de 12 horas. Necesitaba un plan. Y lo necesitaba ahora que sacó su comunicador y marcó un número que no había usado en años. La línea se conectó después de 3 timbres. Daniel. Una voz de mujer, sorprendida y cautelosa. ¿Eres tú, Amara? Necesito ayuda y la necesito rápido. Amara Chan era la última persona que Daniel esperaba que lo ayudara. Habían servido juntos en la infantería de marina, sobrevivido a las mismas batallas, visto morir a los mismos amigos. Pero después de la guerra, tomaron direcciones diferentes. Daniel se había retirado al aislamiento, escondiéndose del mundo. Amara había construido algo nuevo. Dirigió una organización de ayuda a refugiados llamada Open Hands, uno de los pocos grupos en espacio neutral que ayudaba a personas desplazadas independientemente de su especie. Pero incluso ella tenía límites. Me estás pidiendo que ayude a un Draconf. La voz de Amara crepitó a través del comunicador. Daniel, ¿tienes alguna idea de lo que eso le haría a mi organización? Nuestra financiación proviene de colonias humanas. Colonias que fueron atacadas por los Dracon. Si se sabe que estamos ayudando a los dragones, lo perderemos todo. Sé lo que pregunto. No llamaría si hubiera otra opción. Siempre hay otras opciones. No para ella. No para su hija. Daniel miró a Zeta, quien sostenía a Lita cerca y escuchaba cada palabra. Ella es madre, Amara. Su hijo está enfermo. Llevan 2 años corriendo y ya no les queda ningún sitio a donde ir. Mañana por la mañana, la seguridad los encontrará y probablemente los espaciará a ambos. No puedo permitir que eso pase. Hay un largo silencio al otro lado de la línea. Daniel podía oír la respiración de Amara.
Casi podía oírla pensar en cada ángulo, en cada riesgo. «¿Realmente te preocupas por ellos?», dijo finalmente. No era una pregunta. Sí. El Daniel que yo conocí se habría marchado. Se habría dicho a sí mismo que no era su problema. Quizás estoy cansado de ser esa persona. Otra pausa. Cuando Amara volvió a hablar, su voz era más suave. Hay una colonia neutral llamada Avensgate. Pequeño lugar en el borde exterior. Aceptan refugiados de todas las especies. No se hicieron preguntas. Tengo un transporte que sale en 12 horas y que va a realizar un viaje de abastecimiento allí. Puedo conseguirlos allí. Daniel sintió una ola de alivio que lo recorrió. Gracias, Amara. Te debo. Me debes más de lo que jamás podrás pagar, pero podemos discutirlo más tarde. El transporte atracará en la Bahía 47. Hay que estar allí a las 6. Y Daniel, sí, ten cuidado. Esto se va a volver más difícil antes de volverse más fácil. Ella terminó la llamada. Daniel se volvió hacia Zeta y le explicó el plan. 12 horas. Solo tenían que sobrevivir 12 horas. Las siguientes horas transcurrieron con una lentitud agonizante. Daniel trasladó a Esterra y Leta a una gran caja de carga que equipó con un suministro de aire. Era el único escondite que se le ocurrió que podría engañar a una búsqueda de seguridad. La caja era estrecha e incómoda, pero los mantendría ocultos. Tengo miedo. Leta susurró mientras Éter la acomodaba en la caja. Ya lo sé, pequeñito, pero calientito nos va a cuidar. Él lo prometió. Daniel se arrodilló junto a la caja y miró a la cría. Oye, necesito que seas valiente. Está bien. ¿Puedes hacer eso por mí? Leta asintió, sus ojos dorados abiertos pero confiados. Buena chica. Estaré aquí todo el tiempo. No te va a pasar nada. Selló la caja y la colocó en la esquina del contenedor, cubierta con una lona y rodeada de otras cajas para que pareciera parte de su almacenamiento normal. Luego se sentó a esperar. La seguridad llegó 3 horas después. Daniel los oyó avanzar por el pasillo, tocando puertas y exigiendo entrar. Obligó a su respiración a permanecer tranquila. Ya se había enfrentado a cosas peores que esto. Podría encargarse de unos cuantos policías de la estación. El golpe fue fuerte, oficial, exigente. Daniel abrió la puerta con expresión aburrida. ¿Puedo ayudarle? Afuera estaban 2 agentes de seguridad. Uno era un Rillian de cuerpo corpulento, el otro un humano alto con ojos fríos. Ambos llevaban armadura y portaban armas paralizantes. ¿Daniel Ree? El humano preguntó. Ese soy yo. Estamos realizando una redada de seguridad. Ha habido informes de un refugiado ilegal Draent en este sector. ¿Te importa si echamos un vistazo? Adelante. Entraron al contenedor y comenzaron la búsqueda. Daniel estaba de pie junto a la puerta. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro estaba tranquilo. Los oficiales revisaron debajo de la cama, abrieron su armario de almacenamiento y miraron en cada rincón. El oficial humano se detuvo cerca de la caja de carga. ¿Qué hay aquí? Equipos de minería. Hago trabajos extras, arreglando maquinaria. Estas son piezas de repuesto. El oficial se quedó mirando la caja durante un largo rato. La mano protésica de Daniel se apretó formando un puño detrás de su espalda. Luego el oficial siguió adelante. Buscaron durante 5 minutos más y no encontraron nada. El oficial de Relian notó algunos rasguños en el piso y miró a Daniel con sospecha. Estas marcas parecen frescas. Ayer moví algunas cajas. Reorganizándose, el oficial gruñó, pero no insistió más. Finalmente, parecieron satisfechos. Si ve algo sospechoso, repórtelo de inmediato, dijo el oficial humano. Hay una recompensa por información. Lo tendré en cuenta. Se fueron. Daniel cerró la puerta y se apoyó en ella, todo su cuerpo temblando de alivio. Esperó hasta oír que sus pasos se alejaban por el pasillo y luego esperó otros 10 minutos para estar a salvo. Finalmente, abrió la caja.
Cetura y Leta parpadearon ante la luz repentina. Leta estaba temblando, pero permaneció en silencio todo el tiempo. Daniel nunca había estado más orgulloso de nadie en su vida. Se han ido, dijo. Lo hicieron muy bien los dos. Pero cuando los ayudó a salir de la caja, notó que algo andaba mal. Leta estaba más caliente que antes. Su respiración era rápida y superficial. La fiebre que había ido remitiendo había regresado, peor que nunca. La medicina ya no hace efecto, dijo Zeta con la voz cargada de miedo. Necesita algo más fuerte. Medicina pediátrica Draen. Sin ella, no pudo terminar la frase. No la necesitaba. Daniel revisó su comunicador. 8 horas para que partiera el transporte. Leta no tenía 8 horas. ¿Dónde puedo conseguir esa medicina? El distrito del mercado negro. Allí hay traficantes que venden sustancias restringidas. Pero es peligroso. Los criminales controlan esa zona. Te quitarán todo lo que tienes. Entonces les daré todo lo que tengo. Daniel, no. Ya has hecho demasiado. Él la miró y su expresión era dura y determinada. No te traje hasta aquí para ver morir a tu hija. Dime qué medicamento necesita y dónde encontrarlo. Voy. Cés quería discutir. Podía verlo en sus ojos, pero ella miró a Leta, ardiendo de fiebre, luchando por respirar, y supo que no había otra opción. Hay un comerciante llamado Gris. Opera en el sector 7 de un distrito de mercado. Es conocido por vender suministros médicos Draenf a coleccionistas y compradores del mercado negro. Tendrá lo que la vida necesita, pero es peligroso, Daniel. Él no te lo dará simplemente. Tengo algo para intercambiar. Daniel levantó su brazo protésico. De grado militar, vale más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Tu brazo, Daniel, no puedes. Es solo metal y cables. Se puede reemplazar. Él tomó su mano con la suya orgánica. Ella no puede. Antes de que Zeta pudiera protestar más, Daniel le entregó su comunicador. Si algo sale mal, llama a Amara. Cuéntale lo que pasó. Ella se asegurará de que usted suba a ese transporte. Estarás de regreso. No era una pregunta. Fue una orden. Voy a volver. Prometo. Abandonó el contenedor y desapareció por los oscuros pasillos de la estación, en dirección a un lugar donde incluso la seguridad temía entrar. Detrás de él, Zeta sostenía a su hija con fiebre y rezaba a un Dios en el que había dejado de creer hacía mucho tiempo. 88 horas hasta la libertad. Daniel tenía que aprovechar cada minuto. El distrito del mercado negro de la estación Freeport era un laberinto de sombras y peligro. Aquí la iluminación artificial de la estación apenas funcionaba. Los paneles rotos parpadeaban en lo alto, proyectando sobre todo patrones cambiantes de luz y oscuridad. El aire olía a químicos y desesperación. Especies que nunca interactuarían en los niveles superiores se movían por estos callejones como depredadores, cada uno buscando una oportunidad para explotar. Daniel se movía con cuidado, manteniendo la espalda contra las paredes y con la mirada constantemente escaneando. No tenía ningún arma. No tenía ningún respaldo. Todo lo que tenía era su brazo protésico y su determinación. Tendría que ser suficiente. Encontrar a Gris no fue difícil. La reputación del comerciante era bien conocida, y unas cuantas preguntas cuidadosas orientaron a Daniel hacia un almacén reconvertido cerca del corazón del distrito. Había 2 guardias afuera. Daniel no reconoció a ninguno de los 2 miembros de la especie. Eran grandes y estaban fuertemente armados, lo que le decía todo lo que necesitaba saber sobre el nivel de operaciones de Grix. Estoy aquí para ver a Gris, dijo Daniel. Quiero hacer un intercambio. Los guardias intercambiaron miradas. Uno de ellos se rió. Los humanos no suelen venir aquí buscando tratos. Vienen a morir. Entonces no soy un humano común. Dile a Gris que tengo cibernética de grado militar. Producción terrestre de antes de la guerra. Querrá verme. Otro intercambio de miradas. Entonces uno de los guardias desapareció dentro.
Regresó un minuto después y señaló con la cabeza hacia la puerta. Él te verá, pero si estás desperdiciando su tiempo, no saldrás de este lugar con vida. Daniel entró. El almacén se había convertido en una especie de sala de exposición. Los estantes cubrían las paredes, llenos de suministros médicos, armas, componentes cibernéticos y cosas que Daniel no quería identificar. En el centro del asiento se encontraba el propio Gris, una criatura que parecía un cruce entre una araña y una serpiente. Múltiples ojos estudiaron a Daniel con frío cálculo mientras se acercaba. Un humano con cibernética militar, dijo Gris. Su voz era suave y untuosa. Interesante. ¿Qué deseas? Compuesto respiratorio de medicina pediátrica Draent. Suficiente para un caso severo. Los múltiples ojos parpadearon secuencialmente. Esta es una petición muy específica. Muy pocas personas necesitan este tipo de medicina. Muy pocas personas se arriesgarían a venir aquí a buscarlo. ¿Puedes proporcionarlo o no? Griggs emitió un sonido que podría haber sido una risa. Por supuesto que puedo. La pregunta es, ¿puedes pagar? Este tipo de medicamentos son raros y caros. La mayoría de los seres que vienen aquí a buscarlo no pueden pagar lo que cobro. Daniel levantó su brazo protésico. Grado militar. Problema marino de la Tierra. Integración neuronal completa. Vale 60.000 créditos en el mercado abierto. Gris se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban de codicia. Una oferta impresionante. ¿Puedo examinarlo? Daniel se acercó y extendió su brazo. Las extremidades del comerciante se movían con sorprendente delicadeza mientras inspeccionaba la prótesis, pasando sensores sobre la superficie, probando las articulaciones y analizando los puertos de interfaz neuronal. Es auténtico, confirmó Griggs. En excelentes condiciones. Esto realmente cubriría el costo del medicamento. Sus ojos se entrecerraron. Pero me encuentro curioso. ¿Por qué un humano intercambiaría una parte tan valiosa de sí mismo por la medicina de Draent? Quedan muy pocos Draent en este sector. La mayoría fueron asesinados o huyeron después de la guerra. Mis razones son mías. Por supuesto que lo son. El tono de Griggs sugería que ya había adivinado la verdad. Muy bien. Acepto su oferta, pero para quitar el brazo será necesario que intervengan mis técnicos. Tomará una hora. No tengo una hora, entonces tenemos un problema. Daniel apretó la mandíbula. Cada minuto que desperdiciaba era un minuto que Leta tal vez no tendría. Miró el brazo protésico y luego volvió a mirar a Griggs. Liberación manual, dijo. El brazo tiene una función de desprendimiento de emergencia. Puedo eliminarlo yo mismo. Los ojos de Griggs se abrieron con sorpresa. Eso sería extremadamente doloroso. Las conexiones neuronales las sentí peor. Antes de que Griggs pudiera responder, Daniel llevó su mano orgánica a su hombro y presionó una secuencia de puntos a lo largo de la base de la prótesis. Se oyó un clic, un silbido y luego fuego. Un fuego puro y cegador recorrió sus nervios mientras la conexión neuronal se cortaba. Daniel apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que el esmalte se quebraba. Su visión se volvió blanca. Su cuerpo quería desplomarse. Pero se quedó de pie. Con un último giro el brazo quedó libre. Daniel se lo ofreció a Gris. Su mano temblaba. Su rostro estaba pálido de dolor. La medicina, dijo apretando los dientes. Ahora Griggs lo miró fijamente durante un largo momento, y algo que podría haber sido respeto brilló en sus rasgos alienígenas. Tomó el brazo y le entregó un pequeño estuche que contenía varios frascos de medicamento pediátrico Draent. O eres muy valiente o eres muy tonto, dijo Gris. No estoy seguro de cuál. Yo tampoco. Daniel se dio la vuelta y salió del almacén, con un brazo más corto que cuando entró. El dolor aún ardía en su cuerpo, pero se obligó a seguir moviéndose. Él tenía lo que necesitaba. Ahora solo faltaba regresar. Punto. Recorrió 2 cuadras antes de que lo encontraran. 3 figuras salieron de las sombras y bloquearon su camino.
Eran de la misma especie que los guardias de Griggs, y sus armas ya estaban desenvainadas. La mercancía del comerciante es suya, dijo uno de ellos. Esto incluye cualquier medicamento que salga de este distrito. Vamos a recuperar eso. Daniel los miró. Estaba exhausto. Estaba en agonía. Le faltaba un brazo. No tenía ningún arma ni forma de luchar. No, dijo. Los criminales avanzaron. Daniel se preparó para morir. Entonces una voz familiar cortó la oscuridad. Realmente no lo recomendaría. Pix salió de un callejón lateral, flanqueado por otros 2 trabajadores del muelle que Daniel reconoció. Los 3 estaban armados. Pasik sostenía una vieja pistola de plasma que parecía haber visto la guerra. Los criminales dudaron. Esto no es asunto tuyo, viejo, dijo su líder. Estás amenazando a mi vecino. Eso lo convierte en mi negocio. La voz de Ike era firme. Váyase ahora y fingiremos que esto nunca ocurrió. Quédate y descubriremos lo buena que es realmente tu armadura. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces los criminales intercambiaron miradas y retrocedieron, desapareciendo entre las sombras tan rápido como habían aparecido. Daniel miró fijamente a Pasik. Me seguiste. Te dije que mi esposa ayudó a los refugiados. Estoy tratando de ser el hombre que ella hubiera querido que fuera. El viejo William miró el brazo faltante de Daniel e hizo una mueca. Eso parece doloroso. Lo es, pero conseguí lo que necesitaba. Entonces deberíamos recuperarte. El pequeño necesita esa medicina. Se movieron a través de la estación tan rápido como el cuerpo debilitado de Daniel pudo hacerlo. Pasik y los demás trabajadores del muelle formaron un círculo protector a su alrededor, guiándolo a través de pasajes traseros y corredores de mantenimiento. Cuando llegaron al contenedor de Daniel, este apenas estaba consciente. Zeta abrió la puerta y se quedó sin aliento cuando lo vio. Daniel, tu brazo después. Dale esto a Leta. Le entregó el estuche de medicinas y se desplomó contra la pared. Zeta no perdió el tiempo. Ella preparó la medicina con eficiencia practicada y se la administró a su hija. Leta ardía de fiebre. Su respiración fue superficial y entrecortada durante varios minutos agonizantes. No parecía que ocurriera nada. Luego, poco a poco, el aliento de la vida empezó a disminuir. La fiebre empezó a bajar. Su pequeño cuerpo se relajó y cayó en un sueño tranquilo. Zeta miró a Daniel con lágrimas corriendo por su rostro. La salvaste. Renunciaste a tu brazo para salvarla. No podía dejarla morir. Daniel murmuró. Tenía dificultades para mantenerse despierto. Ella me llamó cálida. Nadie me ha llamado nada bueno desde hace mucho tiempo. Zeta se movió a su lado y tomó su mano restante. Descansa ahora. Te cuidaré hasta que llegue el transporte. Daniel cerró los ojos. Por primera vez en 8 años, no soñó con fuego y muerte. No soñó con nada en absoluto. Fue el sueño más tranquilo que jamás había conocido. Cuando se despertó, ya casi era hora de irse. Zeta le había vendado el hombro y le había dado algo para el dolor. La Ifea estaba despierta y alerta. Su fiebre había desaparecido por completo. Cuando vio a Daniel, vio alegremente y se subió a su regazo. El cálido está herido, dijo ella, tocando su hombro vacío con suaves garras. Estoy bien, pequeña. Estoy bien. El transporte estaba esperando en el muelle 47 tal como Amara había prometido. Era un barco pequeño, desgastado pero útil. La propia Amara estaba allí para recibirlos. Daniel. Ella miró su brazo faltante y meneó la cabeza. Siempre llevaste las cosas demasiado lejos. Había que hacerlo. Ella suspiró. Hay espacio en el transporte para ustedes 2. La puerta del refugio es un buen lugar. Tranquilo, seguro. Podrías tener una vida real allí. Daniel miró a Zeta. Ella lo miraba con esperanza y miedo en sus ojos. Ella no dijo nada. Ella no tenía por qué hacerlo. Leta te llama cálida. Zeta finalmente dijo,
Ella te pidió cuando no estabas allí. No tenemos a nadie más. Y ella dudó. No quería que te fueras. Daniel pensó en su contenedor vacío, en su vida solitaria, en sus años escondido de todos los que se preocupaban por él. Había estado sobreviviendo, no viviendo, simplemente existiendo de un día para otro sin propósito ni conexión. Estos dos le habían dado algo que creía haber perdido para siempre. Una razón para seguir adelante. Una familia. Voy contigo, dijo. El rostro de Cés se iluminó con la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Subieron juntos al transporte. Daniel se sentó en su asiento junto a la ventana. Leta se acurrucó en su regazo. Zeta a su lado con la cabeza apoyada en su hombro. Mientras un barco se alejaba de la estación Freeport, Daniel observó cómo la enorme estructura se encogía en la distancia. Estaba dejando atrás todo lo que conocía. Su trabajo, su casa, su vida solitaria. Que estaba ganando algo mucho más valioso. ¿A dónde vamos? Leta preguntó adormilada. En algún lugar seguro, dijo Daniel. En algún lugar donde podamos ser una familia. Ya somos una familia. Calentar uno. Daniel miró a Zeta, quien le sonrió entre lágrimas. Miró a Leta, pequeña y cálida contra su pecho. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había encontrado. Sí, dijo suavemente. Supongo que sí. La nave entró al hiperespacio transportando a un veterano humano, una madre dragón y una pequeña cría hacia un nuevo comienzo. Detrás de ellos se escondía un universo de odio y miedo. Más adelante se encontraba la posibilidad de algo mejor. Todo porque un hombre no pudo mirar.